En el día de hoy, Medicare tiene el placer de hablar sobre una enfermedad que cada día va en aumento en este mundo contemporáneo y globalizado. Se trata de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que está catalogada como una pandemia crónica degenerativa. La diabetes mellitus está presente en más de 500 millones de personas en el mundo. Las Américas no es la excepción. En México, por ejemplo, más de 15 millones de mexicanos son diabéticos. Existen datos muy espeluznantes que hablan de la alta morbilidad y mortalidad de esta enfermedad. Podemos decir que cada hora se diagnostican 50 casos nuevos, que cada 2 horas fallecen 5 pacientes por complicación de la diabetes, que el 14% de los diabéticos terminan con una insuficiencia renal crónica, o que el 20% llegan a la ceguera total. Hay que decir también que el pie diabético, una de las complicaciones muy frecuentes en el paciente diabético, pues un alto por ciento, en este caso alrededor del 30%, termina en una amputación. La diabetes mellitus está determinada por 2 grandes condicionantes: la hereditaria e inmunológica, sobre todo en la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, insulino dependiente, con un componente hereditario y autoinmune muy importante. La diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, presente en el hombre o la mujer sin distinción de sexo en mayores de 50 años, aunque recientemente la edad de aparición ha ido en descenso. Existe además la diabetes gestacional, propia del embarazo, y otras diabetes relacionadas con causas que tienen que ver por el funcionamiento del páncreas exocrino, en este caso la fibrosis quística pancreática o el síndrome monogénico neonatal. También se puede producir diabetes, resultado de la ingestión inadecuada en sobredosis de algunos medicamentos, entre ellos los glucocorticoides. La manifestación desde el punto de vista humoral de la diabetes es la existencia de altos niveles de glicemia en sangre, resultado de la secreción insuficiente de insulina por el páncreas o del aumento de la resistencia a esta hormona por los tejidos periféricos. Para hablar de este tema y otros más, le quiero dar la bienvenida a la licenciada en nutrición, Xochitl García, quien nos abordará lo relacionado con la diabetes mellitus tipo 2. Posteriormente, la licenciada Sheila Heredia nos hablará del papel del nutriólogo en el manejo del paciente diabético. Buenas tardes, soy la nutrióloga Xochitl García y voy a hablarles un poquito sobre la diabetes mellitus tipo 2. Esta es una enfermedad metabólica, es la más frecuente en el mundo. Se produce cuando los niveles de glucosa en sangre, también llamados azúcar o glicemia en sangre, es demasiado elevado. Cuando esto ocurre, puede causar problemas a largo plazo si no se atiende. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por el metabolismo normal de la glucosa. Esta puede ser secundaria a la deficiencia o a la acción anormal de la insulina. Decidimos hablar de diabetes mellitus tipo 2 porque es la que está más ligada a los hábitos alimenticios, en donde el control de peso tiene un papel importante. También debemos tener en cuenta que esta enfermedad tiene bases genéticas. Esto quiere decir que se expresa por una mayor ocurrencia familiar. En pocas palabras, si tienes papás o abuelos que padecen diabetes, tú tienes un mayor índice de poder padecerlo. Debemos tener en cuenta igual que los factores ambientales y los estilos de vida que uno lleva nos va a permitir el desencadenar y que la enfermedad evolucione.
un porcentaje de individuos que con diabetes mellitus tipo 2 no se han diagnosticado, conduciendo a grandes riesgos de complicaciones a largo plazo. ¿Por qué sucede? Habitualmente se diagnostican en personas con sobrepeso o con obesidad después de los 40 años o 50, aunque actualmente esto se está volviendo una enfermedad en personas más jóvenes. Entre las complicaciones que les comentaba se encuentran las neuropatías, las nefropatías, los problemas renales, retinopatías, enfermedades macrovasculares. Otro punto igual importante es saber que las dislipidemias y la hipertensión se asocian habitualmente a la diabetes mellitus tipo 2. Por tal razón deben evaluarse y tratarse con profesionales que realmente sepan del tema. Las personas con presión arterial elevada, con obesidad, con familiares diabéticos, deben de tener un control cada 6 meses para acudir al médico e ir descartando o ir previniendo esas enfermedades. Existe una sintomatología clásica en la diabetes, como son el hambre excesiva, la sed excesiva, orinar frecuentemente, cansancio excesivo, pérdida de peso y en algunos casos la acantosis nigricans, Esta es una mancha oscura que sale en la región lateral y posterior del cuello. Sin embargo, recalco que esta sintomatología no siempre está presente, ya que en la diabetes mellitus tipo 2, la elevación de la glucemia a menudo no es excesiva y esto no hace que aparezcan los síntomas. Ahora sí, el papel de la nutrición. Una dieta adecuada es vital para los pacientes con diabetes para poder asegurar las deficiencias que puedan existir y sobre todo prevenir las complicaciones de la enfermedad. Uno de los parámetros más importantes que tomamos en cuenta en cuanto a exámenes de laboratorio son los valores de la hemoglobina glicosilada o glucosilada, ya que son un índice de control de glucosa plasmática a largo plazo. Las recomendaciones actuales nos sugieren una dieta individualizada, acorde a las necesidades del paciente. El objetivo, tanto del tratamiento médico como nutricional, en cuanto a personas diabéticas, deberá ser siempre mantener los rangos o los valores de glucosa plasmática lo más normal posible que se puedan. Ahora, ¿qué tomamos en cuenta nosotros los nutriólogos al momento de crear un menú o de hacer un plan nutricional a pacientes diabéticos? Bueno, pues para este tema mi compañera, mi colega Sheila Heredia les va a hablar un poquito de esto. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar de qué es lo que nosotros como nutriólogos usamos para la realización de un menú. Primero que nada debemos tener el peso del paciente, la talla, la edad también cuenta, si la persona realiza o no realiza actividad física, si es hombre o es mujer. Igual tenemos en cuenta si la persona solamente tiene diabetes mellitus o tiene alguna otra patología, como por ejemplo podría ser hipertensión, dislipidemias, ya sea por colesterol alto o triglicéridos, si tiene sobrepeso o tiene bajo peso o desnutrición, si tiene anemia, problemas renales, etcétera. Se debe tomar en cuenta también el estilo de vida del paciente, el medio laboral e incluso los recursos económicos. Todo esto para que al momento de que se le proporcione el menú a la persona, sea fácil de que esa persona lo siga de acuerdo a su economía o a su tiempo. Tanto los macronutrientes como micronutrientes son importantes en la dieta. Las personas con diabetes, por ejemplo, las proteínas deben ser equilibradas en proteínas ya sea animal o en vegetal. Deben saber que los alimentos ricos en proteína también suelen ser elevados en grasas saturadas.
Entonces, estos parámetros importantes, igual para evitar el exceso. Las grasas, es fundamental el equilibrio de este parámetro para prevenir la aparición de la obesidad. Los carbohidratos, esta es la principal fuente de energía para el organismo. Usualmente se ocupa del 50 al 60%, del cual en personas diabéticas pues tenemos en cuenta de usar el menor porcentaje. Cualquier comida que contenga carbohidratos está obteniendo glucosa en la sangre. Hoy en día, la dieta actual de la mayoría tiende al abuso de alimentos ricos en estos. Aquí es también donde entra nuestra función como nutriólogas. Ayudar al paciente en que, en este caso, refiriéndonos a los pacientes con diabetes, es la educación al conteo de carbohidratos, para que el paciente esté al tanto de cuántos gramos de carbohidratos consume en un día. E igual aquí, en nuestra función, igual es saber fijar los gramos necesarios para cada paciente con diabetes y así mantener el nivel de glucosa en el paciente en un rango óptimo. E igual, para que el paciente aprenda a diferenciar entre un carbohidrato simple y uno complejo. Por ejemplo, los carbohidratos simples son digeridos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía y se encuentran en forma natural como las frutas, las leches, al igual que en azúcares procesados, refinados, ya sea en almíbares, cualquier tipo de dulce, etc. En cambio, un carbohidrato complejo son ricos en fibra. Estos nos permiten una disminución en la velocidad de absorción de los glúcidos o azúcares, reduciendo la glucosa en sangre, además de tener efectos beneficiosos en las grasas. El agua igual es un aporte hídrico que debe de ser normal. De acuerdo al paciente, se debe tener en cuenta en caso de presentar poliuria por la gran pérdida de agua que se debe reponer. Ahora, vamos a iniciar con el tema de diabetes gestacional, esto dado por el doctor Osnani Galván. Una de las enfermedades presentes durante el embarazo es la llamada diabetes gestacional. ¿Y qué es diabetes gestacional? Diabetes gestacional es una embarazada en la cual las cifras de glicemias en sangre están elevadas por encima de los rangos normales. Hay un grupo de gestantes que tienen un mayor riesgo para convertirse en diabéticas gestacionales. Y estas serían las siguientes. Una gestante con mayor de 35 años de edad, con antecedentes de diabetes gestacional en embarazos anteriores, la existencia de abortos a repetición sin una causa orgánica demostrada, la existencia de mortinatos o de pérdidas fetales sin alguna explicación evidente, niños nacidos con un peso elevado a los 4.000 gramos, la existencia de su mamá o abuela materna diabéticas y factores que están asociados al estilo de vida de esta gestante. La diabetes gestacional es una patología que tiene innumerables consecuencias desfavorables tanto para la madre como para el feto, como para el futuro niño. Ya hablamos de los abortos, hablamos de las muertes fetales, pero también se puede hablar de la elevada incidencia de anomalías congénitas en los recién nacidos, de hipoglicemia, de hiperglicemia, de traumatismos al nacer producto de un feto grande, elevado en talla y peso para su edad gestacional. Las diabéticas gestacionales tienen más posibilidades de terminar su parto por la vía cesárea, operación de múltiples riesgos, desde riesgo anestésico, de sangrado, de infección, de mayor estadía hospitalaria, de mayor costo, tanto para la institución como para la familia. Por tanto, es importante identificar de forma precoz y oportuna a las pacientes que desarrollan diabetes gestacional. Para ello está indicado en el primer trimestre del embarazo y en la primera cita con el especialista la realización
de una glicemia en ayuno. Glicemia que debe dar con cifras inferiores a 80 miligramos por decilitro, es decir, 4,4 milimol por litro. Todas están con riesgo o no, y que esa primera glicemia esté por encima de estas cifras, hay que indicarle una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Y qué es esto? Bueno, es un laboratorio que se le hace a la gestante en horas de la mañana, en ayuna, en la cual se toma la primera muestra de glicemia e inmediatamente se le ofrece a tomar 75 gramos de dextrosa. La paciente debe permanecer 2 horas en reposo, sin fumar, evitando movimientos innecesarios. Y a las 2 horas de haber tomado los 75 gramos de dextrosa, se le trae una nueva muestra de sangre para determinar los valores de esta glicemia. Si esta glicemia a las 2 horas está por encima de 140 miligramos por decilitro, o que es lo mismo, 7,7 milimol por litro, nosotros hemos diagnosticado una diabética gestacional. Pero aún así, la gestante con riesgo de padecer de diabetes en embarazo y que la prueba de tolerancia a la glucosa dieron negativa, es necesario repetir esta prueba entre las 24 y las 28 semanas de gestación, entre las 32 y 34 semanas. Debido a que en esos momentos, en esa semana, se produce una descarga importante de la hormona lactógeno placentario producida por la placenta con un gran contenido hiperglicemiante, por lo que una paciente en ese momento sería el debut de esta enfermedad. Hay que decir que después de diagnosticado la diabetes gestacional, el 80% de las gestantes con dieta personalizada, en dependencia de su índice de masa corporal, y para eso tenemos a nuestras especialistas en nutrición, y con el ejercicio, el 80% controla las cifras de glicemia en sangre. Hablemos de la dieta. Por ejemplo, la embarazada debe comer de forma fraccionada, al menos 5 o 6 veces al día. Evitar grandes ingestas, sobre todo de carbohidratos, de sustancias condicionalmente hiperglicemiantes. Debe desayunar, merendar, almorzar, merendar, comer y cenar. En relación al ejercicio, hay muchos tabúes, preocupaciones, y permítame decirle a todos los que están presentes que el ejercicio es muy bueno para el control de la diabetes. En una gestante debe hacer ejercicio 30 minutos, 4 o 5 veces a la semana. Estos 30 minutos deben estar de la siguiente forma: 10 minutos para un calentamiento, 10 minutos para los ejercicios en sí y 10 minutos para la relajación. Es necesario decir que los ejercicios deben tener prioridad sobre el tren superior del organismo, que no debemos hacer ejercicio cuando la gestante presenta dolores bajo vientre, contracciones, pérdidas vaginales, dolor de cabeza, mareo, o que desde comenzar los ejercicios en el mismo periodo del calentamiento refiera falta de aire. También es importante tener mucho cuidado con los ejercicios en la paciente que está medicada con insulina. La insulina es el primer medicamento a elegir para el manejo de la diabetes gestacional cuando no está controlada con dieta y ejercicio. Sin embargo, en la medida que ha ido pasando el tiempo, en las últimas etapas, el uso de la metformina está ganando espacio. Esto es un hipoglicemiante oral y que como resultado pues controla los niveles de glicemia, y hasta el momento no hay evidencia ninguna que afecte al producto de la concepción. Es importante,
Por tanto, un diagnóstico oportuno, un tratamiento eficaz y de esta forma evitar las complicaciones de la diabetes y el embarazo. El objetivo precisamente es mantener cifras en ayunas inferiores a 90 miligramos por decilitro y 2 horas después de haber ingerido alimentos que las cifras estén inferiores a 120 miligramos por decilitro. Este sería el control ideal en una paciente diabética gestacional. En una paciente que necesite control y que se necesite un seguimiento para determinar en qué momento del día las cifras de glicemias están alteradas, pues entonces nosotros indicamos el llamado perfil glicémico. ¿Y qué es esto? Bueno, se entrena a la paciente, se enseña a tomar su automuestra y le pedimos que anote las cifras que va obteniendo al ayuno, 2 horas después de haber desayunado, 2 horas después de haber merendado, 2 horas después de haber comido, 2 horas después de la segunda merienda, de la comida, de la cena y una toma a las 3 de la mañana. Analizamos el comportamiento y la curva de glicemia en los diferentes horarios. Y en dependencia de los resultados, ajustamos la dieta o, si es necesario, indicamos insulina o metformina. Medicare te invita a que si estás embarazada y tienes algún factor de riesgo que ya hemos mencionado, vengas con nosotros. Aquí te atenderemos. Te haremos los laboratorios y los estudios que tú necesites. También tendrás una evaluación nutricional integral, parte de nuestras nutriólogas, y se te preparará una dieta personalizada de acuerdo a tu índice de masa corporal, a tu edad y al tiempo de embarazo. No pierdas esta oportunidad para tener un niño sano y que tú y tu familia sean muy felices. Uno de los eventos más difíciles y más complicados del diabético es el pie diabético. Pie diabético muy frecuente en estos enfermos. Y para abordar el tema del manejo podológico del pie diabético, a continuación, la podóloga Aicha Cocaya nos va a dar una exposición muy interesante, muy bonita al respecto. Adelante, Aicha. Hola, muy buenas tardes. Soy la podóloga Aisha Cotaya Flores y pertenezco al grupo Médica Ichel. Hoy les vengo a hablar acerca de la prevención del pie diabético. Los principales síntomas o signos de un pie diabético son enrojecimiento plantar, callosidades en la parte plantar y dorso del pie. También hay presencia de grietas, úlceras o lo que es la resequedad cutánea. También existe la pérdida de la sensibilidad. Es de suma importancia acudir con un podólogo para que él realice una valoración, para así determinar si nuestro pie está en riesgo. Es importante también realizar un servicio podológico preventivo. Este se recomienda que se realice cada mes. Y este consiste en el corte correcto de uñas, lo que es una limpieza unguial, lo que también abarca lo que es una deslaminación de callosidades, un pulido de uñas y de pie y un leve masaje. Es muy importante también controlar nuestros niveles de glucosa mediante una visita periódica a nuestro médico. También es importante crear un balance nutricional adecuado y también acudir con un podólogo para que él determine si tu pie está en riesgo o puedes prevenir un pie diabético. Espero poder haber cumplido tus objetivos y aclarado algunas dudas. Te agradezco mucho tu atención. Gracias. Hasta aquí lo que queríamos ofrecerle en el día de hoy. Hemos hablado de temas muy importantes, de la diabetes mellitus, de la diabetes gestacional, del manejo nutriológico
o nutricional, así como el tratamiento podológico del pie diabético. Medica Shell te reitera la invitación a que acudas a nuestro servicio. Estamos ubicados en calle 18, Colonia San Román, en la ciudad de San Francisco de Campeche, México. También nos puedes visitar en la página Facebook Medica Shell, así como en la página web con el mismo nombre. Allí te atenderemos, aclararemos tus dudas y agendaremos citas para que acudas con nosotros. Agradecemos a todos los que han estado en este Facebook Live. Los invitamos para el próximo cuarto viernes del mes de abril, donde abordaremos otro tema interesante e importante para ustedes. Muchas gracias.